colega de quien están los controles de Florencio, y vamos a charlar un ratito con Claudio García, a quien le agradecemos un montón por estos minutos. Claudio, ¿cómo estás? Sole y Yamila te saludamos desde el estudio de Patagonia Andina. Muy buenos días. Díaz, Sole, Yamila y Florencia, ahí, el equipo completo ahí. Aquí estamos. Bueno, gracias por atendernos y queríamos charlar un ratito con Claudio, que es una de las personas que más sabe, junto con Florencio, vamos a ponerlo ahí, sobre Ay, no, el armado de una estación de radio, porque es el curso que está proponiendo, el taller que está proponiendo la Fundación Cooperar. Así que queríamos charlar un ratito con Claudio para que nos cuente básicamente de qué se trata. Comienza este jueves, Claudio, ¿sí? Sí, empieza este jueves, sí, la idea es tener una noción, una introducción al armado de una radio de punta a punta, o sea, desde Uh-huh. la parte de micrófono hasta la parte de salida, Uh-huh. al aire que sería la antena. No es particularmente sobre operación técnica ni sobre edición, está Uh-huh. dentro del punto fundamental o eje, lo que es la consola, Uh-huh. que es la que maneja toda esa información. Bien, estamos hablando de también la posibilidad de instalar toda la tecnología que se usa ahora, todo lo nuevo, digamos, para instalar una emisora. Sí, todo lo nuevo, lo que está, o sea, lo tradicional, a nombre micrófono han habido cambios tecnológicos, consolas han habido cambios tecnológicos, transmisores han habido cambios tecnológicos, antenas han habido cambios tecnológicos, pero fundamentalmente sobre la misma estructura. Lo que se va sumando como algo nuevo son las nuevas comunicaciones, que sería lo que es streaming, todo lo que es internet. Uh-huh. Se sumaría todo eso, porque lo demás se va trabajando sobre pilares que ya están, incluyendo al tema de trabajo desde el otro lado del micrófono. Por eso no es sobre los contenidos también. O sea, Uh-huh. los contenidos quedan, están por encima de todo, Uh-huh. es transversal a todo. Claro, lo que se va a ver en el taller, como vos decías, entonces es como en lo que tiene que ver con la instalación primaria de una radio, digamos, como bueno, estamos en cero, pero tenemos la intención de llevar adelante una radio. Lo que se va a ver es todo lo que hace a la instalación, al primer paso. Sí, la instalación, funcionamiento que cumple cada elemento en cada Uh-huh. etapa de la radio. O sea, no es solamente la consola, Claro, no es solamente un micrófono. Hay un montón de cosas que están que no son visibles. claro. Eh, Como es el transmisor, o sea, algo que no es considerado por el oyente normalmente, porque el oyente escuchaba, prende una radio, Uh-huh. un receptor y ya está. Lo que pasa después entra en la consola. O sea, hasta la parte humana, de manejo humano, que sería el operador, Uh-huh. el resto es casi invisible, pero es lo Exacto, que hace a andar a la radio. La parte claro, invisible es la que vamos a ver. exacto. ¿Y hay que tener algún conocimiento previo? No, porque no vamos a profundizar con cuestiones matemáticas o físicas, se va a dar Uh-huh. un pantallazo que es también lo que digo, es transversal, la matemática y la física están metidas en todo eso, pero no vamos Uh-huh. a dar clase de matemática y de física, Uh-huh. vamos a ver cómo sirven esos como herramienta Uh-huh. a una transmisión. Así que bueno, eso de lo importante, bueno, vamos por la consola, que al momento de tener una financiación o algo para armarse un estudio de radio, Uh-huh. que hay que tener en cuenta, o Uh-huh. sea, que sería el ABC de qué micrófono comprar Uh-huh. en función del costo, del uso que vamos a dar, del ambiente donde se va a poner, si es una casa, si va a estar en un lugar acustizado, las consolas, las dimensiones, cómo configurarla, cómo armarla, esas cosas que, bueno, Florencia lo puede tener clara, pero alguien Uh-huh. que está empezando no sabe. O sea, incluso considerando si uno es diestro o zurdo en el manejo de sus Ah, brazos, mira, Uh-huh. entonces son cosas que hay que tener en cuenta. La organización de una consola. Uh-huh. Claudio, ¿cómo está planteada la capacitación? Está planteado en lo menos de 10 clases, que todo depende de lo avanzado que esté el grupo en cuanto a conocimientos, pero Uh-huh. bueno, se plantea que haya una clase sobre micrófonos, cómo funciona, cuáles son las características que hay que tener en cuenta. Hay un montón de detalles en los micrófonos, que uno habla un micrófono, que un micrófono lo asocia con algo que recibe una señal, pero bueno, ¿cómo trabaja? Esa Uh-huh. sería la parte de electroacústica.
cómo se convierte una señal acústica en una señal eléctrica. Después, sobre consolas, cómo se maneja la consola, qué diferencia de consola hay entre una consola de exteriores, una consola que uno hace en un recital, de un estudio de grabación, de radio, que hay que tener en cuenta para saber y discriminar tipos de consolas, en función de lo que uno puede llegar a tener. El cableado, reconocer las fallas que puede haber, porque bueno, de pronto uno escucha que no está saliendo al aire, y discriminar si es una ficha, si es el micrófono, si es un módulo de la consola, si es la consola, si es el transmisor, si se quedó sin corriente, esas cosas que uno, como trabajador de radio, puede distinguir dónde está la falla, que no es que dejó de andar la radio y no anda nada. Hay algo que está andando, y hay algo en particular que dejó de andar. Entonces diferenciar eso y hacer un diagnóstico para una posible reparación, o por lo menos dar a quien repare el diagnóstico, y bueno, lo que falla es tal cosa, no es todo. Son 10 clases, sí. Sí, 10 clases semanales, la idea ¿de también es 1 hora y media, de 18 a 19:30. Eso va a incluir el mostrar equipamiento, va a tener un fuerte componente teórico, porque bueno, es saber leer un manual de una consola para decir, bueno, el momento de comprarla no es solamente lo estético, claro, como los micrófonos, no es solamente lo estético, es lo funcional. A veces, bueno, los precios son atrayentes, pero a la larga no resultan. Entonces, saber de ver eso, saber qué unidad se mide el sonido, los decibeles, qué diferencia entre decibeles y corriente eléctrica, qué es una RF, que es la radiofrecuencia, qué es lo que hacen los transmisores, por qué hay que considerar una antena, qué reglamentaciones hay respecto a eso, porque no es poner una antena y que salga andando, sino que hay que cumplir ciertos requisitos formales al momento de tener una radio como corresponde, digo, en blanco, para empezar por ahí no, pero bueno, reglamentación incluso a las licencias de un operador, una mediana capacitación, cosas que uno puede acreditar o no, al igual que el trabajo en equipo. Siempre sigo sosteniendo que la radio sigue siendo un trabajo en equipo por excelencia, entre el operador y el que está del otro lado. Entonces, esa comunicación entre el conductor o el locutor del otro lado. Claudio, en un principio vos lo planteaste como para aquellas personas que tienen pensado y por ahí la capacidad económica para poner una radio, pero se me ocurre que es una excelente salida laboral para tantos chicos que necesitan tener una capacitación y trabajar como operadores. Sí, por eso, o sea, empezar por ese lado, después se centrará un poco en la parte de operación, o sea, no es un curso de operación, claro. Está incluido como, o sea, no es un curso de reparación, ni de operación, ni de conducción del programa. Son partes que hacen al funcionamiento y hacen que te metas en el mundo y que vayas conociendo al menos cómo operar, y si bueno, yo no quiero hablar, pero puedo operar, o puedo editar, o puedo producir, o puedo instalar los micrófonos, o encontrar las fallas, o sea, hay un montón de matices y facilidades dentro de una radioemisora, que no es solamente el operador y el locutor, sino que hay un montón de cosas que están atrás. ¿Va a haber algún tipo de después de acreditación, de certificado que va a dar la Fundación Cooperar, seguramente? Sí, sale de asistencia, de participación. Bien. O sea, no da un título habilitante como operador de radio, como eso hay otras instituciones que lo hacen, que son una carrera que lleva determinado tiempo. Entonces, por eso, es una introducción. O sea, vamos a hablar sobre consolas, por ejemplo, pero en la carrera en el ISER o en el ETER, en otro lugar, consolas puede llegar a ser una materia. Carrera. Bueno, pero están muy lejos, Claudio. Sí. Por ahí no son tan accesibles, claro. Pero me parece una muy buena iniciativa para aquellos que tengan la curiosidad de trabajar en el espacio de operador técnico, o de tal vez estudiar más adelante. Estas son 10 clases que como introductorias muy interesantes. Disparador. Claro. Como disparador. Para aquellos que tengan ganas de estudiar sonido. Claro, una de las clases estaba pensando incluso incorporar
depende el plantel de edad, escuchar programas de radio para ver los distintos formatos. Claro. Así por encima. Sí, o sea, sí, ¿qué sí. función cumple? Una cortina, Ujú. las señas entre locutor y operador, Ujú. sin profundizar, pero sí tener conocimiento de que hay un lenguaje de comunicación, no solamente la comunicación verbal, sino la visual Totalmente. y la coordinación. Claro. ¿Qué hace qué hace un productor? ¿Cuál es el Ujú. reproductor? Porque uno escucha el programa y los que escuchamos, porque hay una nueva generación que no tiene muy incorporado eso, Ujú. el escuchar radio. Entonces No. también un disparador para la escucha de radio. Ujú. O ver que en los programas de streaming, en Olga, en tantos otros programas de streaming, que hay de paralelo con una radio común, una radio Claro. de radiofrecuencia, con un Ujú. transmisor. Esa radio no lo tiene. Entonces, bueno, que es una vieja charla que hay entre las radios de streaming Ujú. exclusivamente o las radios que tienen, como tantas radios, que tienen un equipo, un transmisor, una antena, Ujú. y hacen también como complemento la transmisión por internet Claro. a, Sí, sí. a radios que no tienen eso directamente. Ujú. Sí, sí, pero que es aparte, digamos, está el formato tradicional de radio acompañado por un streaming. Claudio, Sí, o el formato de radio que está en la televisión, que realmente la sí, imagen no colabora mucho. no, pero bueno, te queríamos preguntar, ¿tiene algún costo? Les pedimos a los interesados que se comuniquen para toda esta info, ¿te parece? Sí, ahí está, tiene un costo, es arancelado por Ujú. cuestiones de, bueno, es una dedicación que uno le hace, Ujú. es un aporte más. También está involucrada la cooperativa que da el lugar físico, Claro. las instalaciones, y bueno, hay una donación que se hace a la cooperativa, a la fundación, para que se Exacto. siga manteniendo. Todos los Exacto. cursos pasa lo mismo. Ujú. En la Fundación Y Cooperar, esa información recordemos. de la Fundación de Cooperar, exactamente, que está ahí en calle Pagano. Ujú. Sí, eso manéjenlo con ellos, cualquier cosa, pasen mis datos, por si tienen alguna duda puntual, incluso desde la Fundación le pueden dar los datos míos en cuanto a antecedentes. No voy a estar dando mi currículum al No, aire. no, pero Damos fe, Pero- nosotras sí. damos fe. Sí. Sí. Bueno, comunicarse a la Fundación 4492-807, hay un celular también 294-441-2807, directamente a la Fundación ahí para inquietudes, consultas Sí, e sí, 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 inscripción. Y empiezan todo ya. eso lo maneja la Fundación. Ujú. Sí, ya empezamos el jueves. El jueves. Bueno, un placer enorme, Claudio, hablar con vos. Ojalá Bueno. haya una buena cantidad de inscriptos y mucha gente interesada. Ojalá mucha gente joven se interese en conocer, digamos, todo lo, como vos decías, todo aquello que no se ve, pero que hace posible el funcionamiento de una radio. Sí, también es ganar gente, de darle un poco más de vuelta a la radio, que lejos de morir, pero bueno, estamos perdiendo un poco de espacio con el Claro, streaming. claro, Sí, hay tantas sí. cosas. Sí, pero todo vuelve. Y la radio siempre se Volver a sostiene. despertar. Sí, por eso, pero el asunto es uno qué puede hacer para despertar el bichito de la Exacto. radio, que a Exacto. uno lo despertó en su momento, y bueno, que vean un trabajo que hay en radio, que no es solamente aprender y escuchar. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Gracias, Claudio, un Hacer abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un beso, chao, gracias. Abrazo Hasta enorme. luego. Bueno, comienza este jueves. Va a ser los jueves 10 clases semanales de 18 a 19:30. Y si no, si quieren más información, personalmente en la Fundación, que está en Pagano 625.